Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche, compartiendo la bendita y santa palabra de Dios. Vamos a esperar unos minutos hasta que se puedan conectar todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Con los quienes queremos compartir la palabra de Dios y a su vez, pues, en estos momentos difíciles que estamos pasando aquí en el Ecuador, momentos de mucha tensión, momentos de reflexión también, ¿verdad? En la palabra del Señor. Yo quiero animarles con una palabra en este día. El mundo entero está experimentando en estos momentos una sensación de pánico. La gente está atemorizada y yo diría que no tiene precedentes. Nunca antes hemos vivido una situación la cual estamos viviendo en estos momentos como iglesia, como cuerpo de Cristo. La iglesia pues no se puede reunir en este momento en un lugar físico, pero estamos reunidos en las casas, estamos orando, estamos pendientes incluso de las noticias, y también quiero animarles a escuchar noticias que vengan de fuentes fidedignas, fuentes que sean correctas. Tratemos de no entrar en esa zozobra de pánico que en la parte exterior pues está aconteciendo. Tratemos de nosotros en este momento estar en oración, unidos en familia. Yo creo que es un tiempo de Dios para la iglesia, para poder visualizar muchas cosas que quizás antes habíamos dejado. La palabra de Dios dice pues que el Señor nos va a ayudar y nos va a salvaguardar de estos momentos muy difíciles en los cuales estamos pasando. En este momento hay más de 5.000 muertos, dicen los noticieros, más de 5.000 muertos en el mundo. Parece que ya la plaga ya nadie la puede detener en este momento. En este tema que quiero desarrollar en esta noche con ustedes y junto a ustedes, ¿verdad? A la iglesia de Cristo, con la gente que como usted ha conocido la verdad de Dios, que como usted ha entendido la sana doctrina que está en la palabra de Dios. Quiero en esta noche reflexionar con usted precisamente, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Quisiera aprovechar este tiempo y comenzar diciendo que tenemos que tener algo muy claro como iglesia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se llene de pánico, amado hermano. Usted como cristiano sabe muy bien que todas estas cosas estaban escritas. Nosotros sabemos como hijos de Dios pues que este acontecer no es nuevo para nosotros. No es una pandemia que no ha sido la única pandemia que se ha dado, aunque sí es la pandemia que ha llegado a muchos sitios como nunca antes ha existido. Existieron muchas otras pandemias antes de esto, ¿verdad? La peste bubónica, la fiebre negra, el ébola, ¿verdad? Y muchas cosas que han sucedido en el acontecer mundial, pero la iglesia no desconoce, ¿verdad?, lo que la Biblia dice. Yo quiero leer con ustedes un momento la palabra de Dios. La Biblia dice que el desconocimiento de la verdad de Dios trae precisamente confusión. Y cuando entramos nosotros en confusión, la iglesia entra en un temor. Y el temor es el principio del adversario para que nosotros, ¿verdad?, dejemos de creer en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que la iglesia en este momento ponga en práctica todo lo que ha aprendido. En este momento la iglesia tiene que poner en práctica la sana doctrina que aprendió. Este es el momento radical para nosotros como ministros, como pastores, como discípulos del Señor, como maestros de la palabra del Señor. Que nosotros podamos entender y hacer entender, ¿verdad?, que la iglesia en este momento tiene que entrar en un conocimiento de lo que está pasando, no en un desconocimiento, porque la Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que hace cuando nosotros desconocemos. Hay muchas cosas que están circulando, hay muchas situaciones que se están diciendo, ¿verdad?, en cuanto a este virus mortal, ¿verdad?, esta pandemia que se está aconteciendo ya en el mundo. Pero nosotros es muy claro que mientras que nosotros tengamos conocimiento, ¿verdad?, es muy importante en este momento saber lo que está sucediendo. ¿Qué es el virus? ¿Cómo es el virus? ¿Cómo se transmite el virus? ¿De dónde salió esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias?
¿verdad? Casualmente, en este momento estoy leyendo las noticias que están llegando, ¿verdad? Que están, por lo menos aquí en el lugar de Guayaquil, ya vamos por los ciento más de 50, ¿verdad? Afectados que están en este momento ya siendo aislados, ¿verdad? Y con un problema muy grave. Y hay más de 500 afectados que también están en etapa de observación en los hospitales. Es muy, muy complicado. Pero la iglesia tiene que conocer lo que está sucediendo. Cálmese un momento y piense en todo lo que ha aprendido. Cálmese un momento, entre en calma y comience, hermano querido, a pensar en todo lo que hemos aprendido. Todo lo que ha sido instruido usted ya, de antemano. Medite en la palabra de Dios. En estos momentos, estudiemos juntos la palabra. Abramos la Biblia en familia. Los sacerdotes del hogar, los varones de Dios. En este momento es el momento cumbre de que nosotros vayamos a las Escrituras. Mire lo que dice la Biblia, todo lo que está aconteciendo lo vemos en la palabra de Dios. ¿Qué causa de la profecía bíblica que está escrita ya en este momento? ¿Cómo ve usted las plagas que en la Biblia habla? Juicios, ¿verdad?, que han llegado a este mundo, ¿verdad? Incluso a causa de ángeles de Dios que están ejecutando asignaciones ya aquí en la tierra en este momento. Una cuarentena, habla de 40 días aproximadamente, en el que tenemos que estar resguardados en nuestros hogares. Me he acordado cuando Noé fue guardado en un arca. Me acordé también cuando Moisés fue guardado ahí en el desierto. Me acordé también cuando el Señor mató a muchos de los egipcios allá. El ángel de la muerte salió con espada y hirió a muchos de los primogénitos egipcios, pero el Señor guardó a su pueblo. Qué hermoso. Entonces, que en este momento estamos en cuarentena. No hay una cura, no hay vacuna, no hay solución científica todavía a la vista sobre esta situación. Solo dependemos de Dios. Bendito sea su nombre. Y mire, hay algo muy importante que quiero estudiar con ustedes en esta noche. Quiero ir a las Escrituras un momento. Quisiera que usted abra el libro de los Salmos, capítulo 91. Salmos, capítulo 91. Salmo, capítulo 91. Vaya a la Biblia conmigo. En el versículo 1. Mire qué hermoso la Escritura. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire qué hermoso. Aquí hay una cobertura. Aquí hay un abrigo. Mucha gente había menospreciado por mucho tiempo y ha sido muy criticado y ha sido mirado a veces hasta con simpleza lo que significa la palabra cobertura espiritual. Hoy en día vemos que el único refugio que tenemos es el refugio que tenemos en Dios. Tenemos que volver a la doctrina básica nuevamente. Tenemos que refugiarnos en la santa palabra de Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo, esperanza mía y castillo mío, una esperanza, una confianza. Una esperanza es un confiar totalmente en Dios, totalmente en su palabra, totalmente en lo que hemos aprendido hasta este momento. Qué hermosa la palabra de Dios. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 3 del Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amados hermanos, es impresionante lo que es la palabra de Dios. Es impresionante que en estos momentos de conmoción que está viviendo el mundo afuera, la iglesia está en este momento congregada cada uno en sus hogares. Pero es impresionante las herramientas que nos ha dejado el Señor, que cuando nos refugiamos en Dios, Él nos va a dar una cobertura especial para que incluso, como dice la palabra de Dios, Él nos va a librar de cualquier peste destructora que esté allá en el ambiente. Él nos ha guardado, Él guardó a su pueblo en el desierto, Él guardó a su pueblo al cruzar las aguas, Él guardó durante todo el tiempo
a su pueblo y hoy va a guardar a su iglesia, a la iglesia de Cristo, que está guardada bajo las alas del Omnipotente. Qué hermosa palabra. En este versículo nos dice que Él nos va a librar de la peste. El coronavirus dejó de ser ya una epidemia. Hoy en día se convirtió en una pandemia. La palabra pandemia viene del original griego que significa pan, que significa todo, totalidad. Y de otra palabra más que se deriva de pueblos. O sea que hoy en día esta pandemia ha contaminado a todos los pueblos. Casi más de 150 países en este momento están ya recurriendo a medidas drásticas de seguridad y de higiene básica. Medidas que se han tomado para tratar de salvaguardar a muchas de las personas que están siendo en este momento ya incluso llevadas hasta la muerte. Pero fíjese usted que hay una promesa de Dios. Ha habido otras pandemias muy graves. Por ejemplo, tengo aquí en mis escritos que ha habido la pandemia, por ejemplo, del cólera, la fiebre negra, la peste bubónica, el ébola, y etcétera. Han habido muchas pandemias. Pero entendemos un poquito esto nosotros. Entendamos un poquito más las escrituras. Vamos un poquito más allá. Fíjese usted que analizaba el día de hoy un poco la palabra del Señor, allá en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, donde dice la palabra del Señor que Israel pecó contra Dios cuando el pueblo de Dios desobedeció y el rey fue inducido. Dice ahí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, vaya conmigo al libro, Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, en el capítulo 21, principales del pueblo. Y di contad a Israel de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué se preocupa mi Señor de esto? ¿Qué será? ¿Pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Y salió Joab por lo tanto, y se fue por todo Israel, y volvió a Jerusalén, dice la Escritura, y le dio cuenta del número del pueblo de David. Yéndose en todo Israel sacaban espada, 11 veces 100.000, y de Judá 400, y 70.000 hombres que sacaban de espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Y asimismo desagradó este negocio a los ojos de Dios, e hirió Dios a Israel. Y dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto, ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente, dice el rey David. Entonces habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Viniendo Gad a David, le díjole, así ha dicho Jehová, escoge o 3 años de hambre, o sé por 3 meses de desecho delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te alcance, o por 3 días la espada de Jehová, ponga mucha atención, la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues qué de responder al que ha enviado. Entonces David le dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchos en extremo, y que no caiga yo en la mano de hombres pecadores. Y así Jehová dio pestilencia, mírelo bien, versículo número 14, y así Jehová dio pestilencias en Israel, y cayeron de Israel 70.000 hombres por medio de una peste. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremenda reflexión podemos traer hoy.
Hoy nos preguntamos a causa de qué viene este mal a la tierra. Hoy nos preguntamos y reflexionamos qué hicimos para que esto acontezca a la nación y a las naciones en general en el mundo. Hace 15 días atrás, hace un mes atrás, hace un tiempo atrás, se estaba luchando por matar vidas que estaban en el vientre de la madre. Hoy en día ya no necesitamos matarlos en el vientre. Ya hay un encargado, ya hay un ángel encargado que desenvainó su espada y que en este momento está matando cientos de vidas a causa del pecado de la humanidad. Hoy en día vemos, hermano, a gruesa razón cómo lamentablemente el pecado ha sucumbido, donde se ha perdido la vergüenza, donde se ha perdido la decencia, donde se perdió la honra. Se perdió la honra a los padres. ¿Y dónde nos envían ahora? A que hagamos en el hogar, a que hagamos del hogar un lugar donde podamos nuevamente permanecer junto a nuestra familia. Se perdió la unidad familiar, donde muchos a causa de la tecnología olvidaron el principio del amor, olvidaron el principio del amor fraternal entre hermanos, entre familiares, entre padres a hijos. La Biblia dice, y es clara, que el Señor en los posteros tiempos haría volver el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy en día nos vemos en una tremenda situación. Israel había pecado y a causa del pecado sobrevino una gran plaga, una gran pestilencia sobre la nación de Israel. Y dice la Biblia en el versículo 15 que envió Jehová al ángel a Jerusalén, escúchemelo bien, para destruirla. Qué tremendo. Pero estando él destruyendo, miró Jehová y arrepintiéndose de todo mal, de aquel mal, alzando los ojos David, a sus ojos, vio al ángel. David logró ver al ángel. David logró ver al ángel con la espada desenvainada, y con su espada metía pestilencia en medio de la nación. Él estaba entre el cielo y la tierra, dice la Biblia, teniendo una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron en sus rostros y cubriéndose con sacos. Mire qué tremendo. La Biblia dice que la misericordia triunfa en contra del juicio. Lo único que en este momento podemos hacer nosotros, como nación, como ministros, como pueblo de Dios, es apelar a su gran misericordia. Es apelar a la misericordia de Dios. Porque profetas habían hablado, porque ministros habían hablado, porque Dios había hablado de muchas formas y su pueblo no había escuchado. Hemos llegado a un tiempo muy difícil como iglesia, hermanos amados. Hemos llegado a tiempos apocalípticos. Hemos llegado a tiempos, hermanos, que quizás nunca nos imaginamos llegar. Quizás muchos teníamos hermosos planes. Quizás teníamos planes de construcción. Otros quizás teníamos planes, hermanos, de avanzada. Otros teníamos planes y proyectos en nuestras iglesias, hermanos, para construir, para edificar. Pero de la noche a la mañana vemos que la palabra de Dios se cumple. Lo que ya estaba escrito, hermano amado. Lo que ya estaba hecho. Porque de repente como que perdimos el perfil y como que, hermano, era más importante. Más importante, hermano amado, quizás edificar algo terrenal, cuando la palabra de Dios ya nos había indicado a nosotros que tenemos que aprender a edificar y hacer tesoros ahí en el cielo. Pero más sin embargo la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es poderosa. La misericordia de Dios no se cansa en hacer misericordia a su pueblo.
Y dice la Biblia en el versículo 17, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé. Qué hermoso. Y ciertamente he hecho mal, mas estas ovejas, le dice David a su Dios, mas estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tú mi mano contra mí, dice el rey, y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Qué hermoso Dios. Qué hermosa la intercesión de un ministro de Dios. Qué hermosa la intercesión de un sacerdote de Dios en estos momentos difíciles, en el que no tenemos que buscar culpables, en que no tenemos que ver si fue el murciélago o el pacolín. Tenemos que ver, hermanos amados, que la nación entera, que el mundo entero ha pecado contra Dios. Y necesitamos hoy en día pedir su misericordia. Pedirle a Dios que tenga misericordia de su pueblo. Pedirle a Dios que tenga misericordia de las naciones. Pedirle a Dios que el ángel que ha salido y que ha sucumbido en este momento para poder herir al mundo entero por causa del pecado, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice la Biblia, versículo 18, y el ángel de Jehová entró a Gad, que le dijese a David que subiese y que construyese un altar a Jehová en la era de Orán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que había dicho en el nombre de Jehová. Volviéndose a Orán, vio el ángel, qué tremendo, vio el ángel, por lo que se escondieron, y 4 de sus hijos suyos estaban con él. Y Orán trillaba el trigo. Y viendo David que Orán miró esto y vio al ángel de David saliendo de la era, postróse en la tierra a David. Entonces David dijo a Orán, déjame este lugar de la era, que edifique aquí un altar a Jehová. Mire qué hermoso. Mire qué hermosa palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos estudiado en la doctrina y en las Sagradas Escrituras que como sacerdotes de Dios tenemos que comenzar a levantar altares de Dios? ¿Cuántas veces aprendimos nosotros en las Sagradas Escrituras que como hombres y como varones de Dios y como gente de Dios tenemos que comenzar a edificar nuevamente nuestros altares en el hogar? Que tenemos que nuevamente comenzar a edificar los altares de bendición y de oración. Dice la palabra de Dios que Dios respondió, y en el versículo número 25 dice la Biblia, versículo 26, perdón, que allí David edificó un altar y que ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos e invocó el nombre de Jehová, el cual le respondió por fuego de los cielos en el altar del holocausto. Y como Jehová habló al ángel, él volvió su espada a la vaina. Mire qué tremendo. Mire qué tremenda palabra que nos encontramos aquí en las Escrituras. El ángel de Jehová, mientras tenía la espada desenvainada, caían por cientos y por miles. Pero una vez que el ángel de Dios le habló y le dijo al ángel, guarda tu espada, la espada se envainó nuevamente, se metió en la vaina. Dice la Biblia que la pestilencia dejó de matar más israelitas en aquel entonces. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremenda lección que nos da el pecado de un pueblo, el pecado de un hombre de Dios sobre toda una nación. Lo que estamos viviendo ahora es la espada del ángel precisamente. Según lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y vemos nosotros Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 6. Yo quiero ir con ustedes, por favor, a la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Si puede ir conmigo, ¿verdad? Aquí dice la Biblia algo bien tremendo también. Apocalipsis, capítulo 6, en el versículo número 4.
dice la palabra de Dios, y salió otro caballo bermejo que estaba sentado, y le fue dado sobre él, y estaba sentado, y fue dado el poder para quitar la paz a la tierra, y se maten unos con otros. Ese es el caballo de la guerra. Acabamos de ver hace poco pánico por la guerra supuesta que iba a suceder allá en el Medio Oriente. Estamos con una amenaza de una tercera guerra mundial en cualquier momento. Los poderosos en cualquier momento amenazan con un problema de guerra supuesto. Pero fíjese usted que me llama la atención en el versículo número 7 de la Biblia. Nuevamente otro ángel amenaza con pestilencia a la humanidad. Versículo número 7 de Apocalipsis número 6. Apocalipsis número 6, versículo número 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y ve. Y miré aquí un caballo amarillo. El que estaba sentado sobre él tenía por nombre la muerte. Y el infierno le seguía, dice esta versión. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Fíjense que aquí se maneja mucho el número 4, que en numerología bíblica estamos hablando de tiempo de juicios. 40 años en el desierto, juicios. El cuarto caballo, juicios. El 4 es símbolo de prueba, de juicio, de pánico, de terror. Fíjese usted, dice la palabra del Señor: y miré que aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía un nombre, sobre su nombre la muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, que Dios tenga misericordia, para matar con espada. Fíjese, otra vez, se saca nuevamente la espada. Y cuando saca el ángel la espada, estamos hablando de pestilencias, estamos hablando de problemas, estamos hablando, hermanos amados, de situaciones de dolor como las que estamos viviendo hoy en día nosotros aquí, ¿verdad? En nuestra nación, en Ecuador principalmente, en Italia. Hay miles de muertos, gente hacinada, confinada en los edificios, y gente muriendo, ¿verdad? De todas formas, y no hay solución. Lo único que nos mandan es a que nos confinemos en un hogar y que no salgamos a las calles, porque corremos el peligro, ¿verdad?, de llegar a sucumbir hasta la muerte. Pero fíjese usted, volvemos por favor, amados hermanos. Tenemos una garantía preciosa. Tenemos una garantía preciosa. Fíjese usted, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo número 7, encontramos una garantía para nosotros que somos su iglesia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo número 7. Amados hermanos, a ustedes que me escuchan, a ustedes que están en sus hogares en este momento, la iglesia de Cristo de Benecer que está en sus hogares, allá, aquí en todo Guayaquil, reunidos. Aquellos también hermanos amados que nos escuchan allá en la iglesia de Cristo de Benecer en Tres Postes, nuestro pastor, nuestro hermano Juan Vargas, muchos saludos a ustedes. También al pastor José Vargas, que Dios me los bendiga allá en la iglesia de Cristo de Benecer en Juján. Qué hermoso privilegio de estar trabajando juntos, amados. A la iglesia de Colombia, nuestro pastor Omar Toro, que es una bendición siempre tenerlo y siempre seguir sus consejos. A nuestro amado hermano apóstol Germán Ponce, que está allá en San Pedro Sula, Honduras, en este momento, también buscando del Señor y también enseñando la sana doctrina. Qué tremendo, qué hermoso. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 7. Aquí está nuestra garantía. Qué tremendo. Dice aquí la palabra del Señor: y cuando abrió, versículo número 7, versículo número 11, perdón.
y fueron dadas sendas ropas blancas y le fue dicho que reposaran todo un poco el tiempo hasta que completasen con sus siervos los hermanos y también habían muerto con ellos. Mire que hay una gran garantía que está en la palabra del Señor para nosotros. Para nosotros hay una garantía. Volvamos al Salmo número 91, versículo número 7. Miren lo que dice, hermosa la palabra. El ministerio de los ángeles aquí en la tierra con nosotros. Miren lo que dice. Caerán a tu lado 1000, iglesia de Cristo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no te llegará la plaga. Mire qué tremendo. El versículo número 7 del libro de los Salmos capítulo 91 es nuestra garantía de Dios de que todo nos irá bien. Qué hermosa la palabra de Dios. Esta es la garantía de nosotros como iglesia. La Biblia dice, amados hermanos, que a nosotros no nos llegará. Mire qué tremendo. Mire qué asombroso. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Versículo 11. Léanlo conmigo. ¿Cuál es nuestra garantía como iglesia de Cristo? ¿Cuál es nuestra garantía, hermanos amados, en este tiempo difícil? Versículo 11 del mismo Salmo 91. Apúntelo, cópielo en este momento. Apréndaselo, medítelo, reflexiónelo y predíquelo y enséñelo, porque eso es lo que nos ha mandado a hacer la palabra de Dios. No podemos entrar en pánico, porque la iglesia de Cristo está librada de todas estas pestes de destrucción que están en juicio por causa del pecado del mundo. Miren lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura, lo que dice la santa palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuántos dan gloria a su nombre allá donde ustedes se encuentran en este momento? Ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por enviar a tu ángel. Yo sé que mi hogar está cubierto. Yo sé que mi hogar está cubierto por las plumas. Yo sé que mi hogar está bajo protección. Si hay algo que pasó allá en Egipto cuando el ángel de la muerte llegó a tocar a los primogénitos, hay algo que Dios les prometió. Y le dijo Dios a su pueblo: pongan la sangre del cordero en los lindeles de las puertas, en los marcos de las puertas. Pongan la sangre de un cordero en las puertas. Y cuando el ángel de la muerte vaya hacia esos lugares y vea la señal que está en las puertas, en ese lugar no lo van a tocar. Ese lugar no lo pueden tocar, porque hay una promesa preciosa y bendita aquí en la palabra de Dios, que dice la Biblia que a nosotros nos han mandado a cuidar, y los ángeles en este momento están aquí cuidándonos y guardándonos. Están allá donde usted está. Iglesia de Cristo de Benecer, donde usted se encuentra en este momento. Yo sé que ustedes están en sus hogares, porque nadie podemos salir de nuestras casas, pero donde usted se encuentra en este momento, hay ángeles del Señor que los están cuidando, los están guardando, y ninguna peste nos puede tocar, según el libro de los Salmos capítulo 91, según esta santa palabra y bendita de Dios. Mire qué tremendo. Dios va a cubrir a su pueblo. Dios va a cubrir a sus ministros. Dios va a mandar a sus ángeles para que nos cubran y para que nos guarden en estos momentos difíciles que estamos pasando como iglesia. Nunca antes hemos visto. Esto es una cosa sin precedentes. Jamás habíamos estado en esta situación en la cual nos encontramos hoy. Pero quiero garantizarle algo: que jamás tampoco hemos tenido
la protección divina que tenemos hoy como iglesia de Cristo si nosotros nos reunimos, si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, si nosotros buscamos esos tiempos de refrigerio como iglesia de Cristo, si nosotros nos unimos en este momento y clamamos misericordia a Dios, yo estoy seguro que el Dios del cielo, el Dios omnipotente y el Dios omnipresente tendrá misericordia, porque David sabía algo. David le dijo al Señor: tú te complaces más en la misericordia que en los sacrificios. Tú, Señor, te complaces en hacer misericordia. Tú te complaces en hacer misericordia. Reunámonos a orar por la iglesia. Reunámonos a orar por nuestras naciones. Reunámonos a orar por Guatemala. Mis amados hermanos que están ahí en Guatemala, sintonizándome en este momento. Mis amados hermanos que están en San Pedro Sula, Honduras, la iglesia madre a la cual nosotros amamos aquí en el Ecuador, nuestra iglesia madre. La iglesia que está allá en Colombia, la iglesia que está allá en Tres Postes, la iglesia que está allá en Wuhan, la iglesia que está en Guayaquil. Hemos sido amenazados con esta pandemia, pero aquí está la palabra bendita de Dios. Hoy el Señor quiere infundirnos que echemos fuera de temor, que echemos fuera cualquier temor que hay en nosotros, porque la Biblia dice que en el perfecto amor no entra el temor. La Biblia nos garantiza a nosotros como sus hijos, la Biblia nos garantiza a nosotros como sus siervos, que Él nos tiene cubiertos bajo sus alas. Qué hermoso libro de los Salmos que hemos visto el día de hoy. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 12: y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es muy relacionado a lo que significa la llegada del Mesías aquí a la tierra. Pero también es muy relacionado a los hijos, siervos y siervas de Dios que en este momento están en sus hogares allá. Quizás también que les está cundiendo el pánico. Quizás también ya entramos en un tiempo de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero desde aquí, como su pastor, yo quiero decirles que el Señor nos ha cubierto con una gracia especial a nosotros, sus hijos. No temamos. Aprendamos a confiar en Dios. Para esto es que nos hemos preparado como iglesia. Para este momento es que nos prepararon, como cuando la reina Esther, que anteriormente se llamaba Hadasha, cuando subió al reinado, le dijo su tío: quizás para este tiempo fue que te fuiste preparada, quizás para este tiempo fue que Dios te puso en ese lugar. Amado ministro que me escuchas, amada iglesia que me escuchas, amado siervo de Dios que me escuchas, quizás para este tiempo fue que el Señor nos sacó de allá del mundo y nos puso en este lugar, para que aprendamos a confiar en Dios y que nada nos puede tocar. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche, que tengan un excelente fin de semana, que nos reunamos, así sea en este momento por estos medios. Los espero este próximo domingo a las 10 en punto de la mañana para compartir nuevamente la enseñanza de la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga.